Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos respondemos: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo y me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Toquen para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes sobresalen en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad, porque ya saben lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Pues no se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad. Se trata más bien de que haya igualdad, que la abundancia de ustedes remedie en este momento la pobreza de ellos, para que un día la abundancia de ellos remedie la pobreza de ustedes. Así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba, y al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puestos en pie, nos disponemos a escuchar y acoger la proclamación del Santo Evangelio. Canta alegres, alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Serví a Dios con alegría, venía su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús
atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué alboroto y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña la cogió de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y comenzó a caminar. Tenía 12 años y se quedaron totalmente admirados. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el Evangelio. ¿Y qué vemos? Vemos a Jesús entre la gente. Jesús enseñando a la gente, compartiendo con la gente, con el pueblo. Jesús entre ellos, siendo Dios,
entre ellos. Y nos dice el Evangelio que se le acercó el jefe de la sinagoga, un judío. Y también nos dice Jesús que una mujer entre el gentío lo tocó. La actitud del jefe de la sinagoga cuando llega ante Jesús se arrodilló, se echó a sus pies. El jefe de la sinagoga se echó a sus pies. Signo de adoración y de súplica. Un judío se arrodilla como los cristianos ante Dios. Suplica a Dios, pide a Dios, confía en Dios. Esta mujer, cuando se vio descubierta de lo que había acontecido después de haberle tocado el manto a Jesús, hace la misma acción. Se echó a los pies y le confesó todo. Estas dos personas se arrodillan, se echan a los pies de Jesús, le reconocen. ¿Cómo que le reconocen? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Le reconocen como Dios. Solo a Él nos postramos. Y solo Él tiene poder para curar a la niña o darle la vida, y para curar a esta mujer a quien nadie había podido curar. Dice, llevaba años con una enfermedad que nadie podía curarla. Había recurrido a todo, faltaba Dios. Esta mujer es curada porque había escuchado hablar de Jesús. El solo escuchar le había suscitado a ella la fe. No podemos nunca dejar de hablar de Dios. Los cristianos no podemos nunca callar. Hemos de predicar, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo el amor de Dios. Porque de repente alguien escucha hablar de Jesús por nuestra boca. Y eso puede suscitarle a ese hermano la fe, la confianza en Dios, el reconocerle como Dios y Señor de su vida. Este judío, quienes no han reconocido a Jesús hasta el día de hoy como Dios, sin embargo, este judío, jefe de la sinagoga, sí lo reconoce como Dios. Y al ver a su hija, a su hija enferma, acude a él. Contra todo pronóstico, diríamos. Acude a Jesús. Algo le ha suscitado la fe, siendo él judío. Algo le ha suscitado la fe. Ante la necesidad, la fe. Tanto es así que cuando se acercan a decirle a este jefe de la sinagoga, Jairo, le dicen, oye, ya no lo molestes al maestro, a Jesús, ya no lo molestes, porque tu hija ya murió. ¿Qué le dice Jesús? No temas, no temas. Basta que tengas fe. ¿Qué le dice Jesús a la mujer después de que le confiesa que ha quedado curada? Tu fe te ha curado. No temas. Quien tiene a Dios, confía en Dios. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En ti confío. En la misericordia de Dios confiamos. En Él ponemos nuestra vida. No temas. Si tienes a Dios, ¿a qué le temes? Si Dios está conmigo, dice San Pablo, ¿quién contra mí? Si tengo a Dios, lo tengo todo. Si tengo a Dios, lo puedo todo. La fe es la confianza total y plena en Dios. Mi vida está en sus manos. Por eso vivo para Él. El centro de mi vida es Dios. Todo lo demás se ordena cuando Él es el primero. Por eso entró a la iglesia y ante Él me postro. Aquí está, en el Santísimo Sacramento se ha querido quedar.
para que vengamos siempre a estar con Él, a hablar con Él, y se hace presente aquí en el altar para que le podamos comer, para que sea el viático en nuestro camino. ¿Qué es lo que hace que Dios realice los milagros? La fe. Esta mujer queda curada no por la acción, digamos así, de Dios directa. Dice, tu fe te ha curado. No yo, tu fe. Tu confianza en Dios contra todo, porque seguramente que mucha gente le habrá, todo el mundo la apretujaba. Ella se ha hecho paso entre tanta gente. Además, quienes le conocían y sabían de su enfermedad le habrán impedido acercarse a Jesús. Eso no lo dice aquí, pero según la cultura del tiempo, le habrán impedido. ¿Por qué? Porque tocar una mujer que tiene flujo de sangre, en el Antiguo Testamento, para la realidad judía, la cultura judía, era una mujer impura. Y una mujer impura no podía tocar a un hombre o a otra mujer porque la hacía impura, lo cometía en impuro. Por eso es que es un escándalo para los judíos, cómo se deja tocar por una mujer impura. Pero ojo, fíjate, dice el Evangelio, tocó su manto. No lo tocó a él, tocó su manto. Por eso hace hincapié eso, tocó su manto. Porque si lo hubiera tocado a él, quedaba impuro en la mentalidad judía. Sin embargo, Jesús, repito, no se escandaliza. Jesús va más allá, porque lo primero, como para la iglesia, el fin último es la caridad, la ley del amor, que me lleva a mirar al otro como el otro es, amarlo como el otro es, sin pedirle un DNI para ver si es peruano o de qué nacionalidad es, para ver si es cristiano o de otra religión. Jesús no hace eso. Le dice a este hombre, a Jairo, no temas, ten fe. Basta que tengas fe, porque si tienes fe, tu hija será curada. Y al parecer así fue. Este hombre tenía fe en Jesús, creía en Jesús. Y por eso, a pesar de que esta niña había muerto, el Señor le dice, Talita cum, contigo hablo. Que es lo que hoy tal vez el Señor también a nosotros nos dice. De repente es que te duermes, estás distraído, pensando en otra cosa, y te dice, contigo hablo. Levántate. Esta niña se levantó y se puso en pie, y se puso a caminar, signo de la caridad que no se guarda, sino que se vive. La fe no es para guardarla, la fe no es para la iglesia, entiéndaseme bien, no es para estar rezando y ya no, la fe es para vivirla. Yo creo en Dios, deposito mi vida en Él, mi vida está en sus manos y mi fe me lleva a vivirla y a practicarla allí donde esté. Mi fe tiene que notarse, porque mi fe informa mi vida, transforma mi vida. Ser uno con Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Comulgamos al Señor, nos cristificamos. Somos como Él. Mi fe me transforma, mi rosario me transforma, me cristifica. La lectura de la palabra de Dios cada día me transforma, mi oración me transforma. Porque si no, entonces somos religiosos sin fe. Sin fe. Decimos creer, pero no tenemos fe. La fe en el Señor transforma nuestra vida. De mentirosos a decir la verdad. De chismosos a mordernos la lengua. De criticones, andamos juzgando, mirando al otro, a ser personas de caridad. De ser egoístas a compartir. No solo mi plata, también mi tiempo. ¿Te das cuenta? Mi fe es la fe. Mi respuesta a Dios, eso dice el catecismo. La fe, respuesta del hombre a Dios. Yo le respondo, tanto me ama, yo le respondo. Como Dios me ama tanto a mí, yo le respondo con amor, amándolo. ¿Cómo? En el hermano, porque también Dios ama al hermano.
como Dios lo ama, yo lo amo, porque ese hermano que es hijo de Dios es también mi hermano. Esa es la fe. Así como el Señor suscita la fe en esta mujer y en este hombre, Jairo, no temas, basta que tengas fe. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos acreciente la fe. Es un don de Dios, la fe es un don de Dios. Que nos regale la fe para vivir la alegría de sentirnos amados por Él cada día. Ese es el mayor milagro, el milagro del amor. Todos los días soy profundamente amado por Dios. Pidámosle al Señor la fe para reconocerle aquí, para que suscite en nosotros el deseo de siempre estar preparados para comerle. No solamente mirarlo, comerle y hacernos uno con Él. Que María, nuestra Madre, nos ayude, nos acompañe, que así sea. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, su bondad dura por siempre, para que